Tengo miedo, Dave. Dave. Mi cabeza se va. Siento que se va. Siento que se va. Mi cabeza se va. Todo es confuso para mí. Mi cabeza se va. Esas imágenes se llevaron al cine en 1968. Usted no había nacido entonces, pero se imaginaron como posibles para el año 2001. ¿Eso puede ocurrir en este tiempo? ¿Podemos llegar a pensar que se puede hacer un ordenador de esas características? Pues esa es una de las preguntas que estoy intentando responder con mi área de investigación. Hay muchos aspectos del ordenador HAL de la película que están todavía de los que estamos todavía muy lejos. Por ejemplo, en las imágenes que se han visto, el ordenador dice, siento que pierdo la cabeza, tengo miedo. Está hablando de emociones, de estados interiores. Y los ordenadores hoy en día están muy lejos de tener sentimientos o ser conscientes de cómo se sienten y demás. HAL pues tenía capacidad de reconocimiento de habla, reconocimiento del lenguaje natural, podía incluso leer los labios, entonces tenía visión por ordenador, tenía muchas de las características que nosotros los humanos tenemos, pero que los ordenadores hoy en día no tienen. Entonces es interesante porque hay aspectos de HAL que hoy en día los ordenadores han superado a nivel de capacidad de procesamiento, a nivel de tamaño, a nivel de velocidad de procesamiento y demás. Pero hay otros muchos aspectos en los que estamos todavía bastante distantes, como son las emociones, la capacidad de ver, de reconocer habla, de tener sentimientos y demás. Pero yo espero que con mi trabajo y el trabajo de otros colaboradores y científicos en estas áreas, pues que no dentro de demasiado tiempo tengamos acceso a ordenadores parecidos a HAL. Buenas noches, señoras y señores. Ya lo han visto, aquí con nosotros Nuria Oliver, una joven investigadora que está a la vanguardia en el campo de los ordenadores, como reconoció recientemente el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ella es especialista en inteligencia artificial. Nuria, ¿nos podrías definir qué es exactamente la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la definición más sencilla es la interpretación directa de las dos palabras. Inteligencia, pero no humana, no natural, sino en los ordenadores. Pero claro, ¿qué significa inteligencia? Pues es un concepto bastante complejo. Y a lo largo de la historia de la inteligencia artificial, lo que significaba inteligencia ha ido cambiando. Al principio, en los años 60, casi todos los sistemas de inteligencia artificial estaban basados en la lógica y se pensaba que se podía conseguir que los ordenadores pues jugaran al ajedrez o resolvieran problemas lógicos utilizando técnicas de lógica por ordenador. Durante los años 70 y 80 pues no se consiguió alcanzar las aspiraciones de inteligencia que se tenían al principio. Entonces el concepto de inteligencia artificial sufrió pues un declive y tuvo una cierta mala imagen. Y solamente pues a finales de los 80, 90 y ahora ha surgido otra vez con fuerza porque estamos aplicando técnicas diferentes a las técnicas que se utilizaban al principio. Entonces, ¿qué significa inteligencia artificial hoy en día? Es distinto a lo que significaba hace 20 o 30 años. Entonces, hoy en día utilizamos técnicas que están más basadas en aprendizaje a partir de la experiencia, a partir de datos, de una manera similar a como quizás los humanos aprendemos. Si aprendemos a hablar es porque escuchamos a otras personas que hablan, y así los niños aprenden chino o aprenden español dependiendo de dónde vivan. Entonces la idea es el entrenar los ordenadores con ejemplos de, si es lenguaje, pues ejemplos de frases y palabras para que aprendan qué es lo que significa hablar o aprendan el español o aprendan el chino y demás.
O sea que hay que educar a los ordenadores. Sí, en cierto sentido hay que educar a los ordenadores, lo cual es un proceso pues un poco lento y difícil, porque ¿cuántos datos necesitas para que el ordenador aprenda algo? Luego también se habla de lo que es el concepto de generalización. ¿Cuántos datos necesitan para que el ordenador sea capaz de generalizar, de reconocer nuevos ejemplos que no ha visto previamente? Entonces, dependiendo del campo, dependiendo de la complejidad de los problemas, se necesitan más o menos ejemplos. Y luego hay muchos aspectos de la inteligencia que, tanto a nivel psicológico como posteriormente a nivel de informática, se han estado hablando, como lo que es la inteligencia emocional. La idea de que inteligencia no es simplemente el coeficiente de inteligencia, pero que hay muchos otros aspectos de la inteligencia. Entonces, esas mismas ideas se están trasladando a los ordenadores y se habla de affective computing, de ordenadores con sentimientos, ordenadores con... Entonces, la idea es la misma. Quizás el tener un ordenador que, digamos, sea un experto en el mundo en ajedrez no hace que ese ordenador sea inteligente, porque pues está muy lejos. O sea, si tuviésemos una persona que no hiciese nada más que jugar al ajedrez, posiblemente no consideráramos a esa persona como una persona inteligente. Entonces, la idea es expandir un poco lo que es inteligencia a otros aspectos también. Pero si no conocemos ni siquiera la complejidad de nuestro cerebro, difícilmente vamos a poder crear máquinas, digamos, que lleguen a tomar decisiones complejas. Hay dos teorías al respecto, generalizando. Una teoría es en la que pudiésemos, y fue lo que ocasionó la idea de redes neuronales, es el intentar copiar, o sea, una vez se comprenden los mecanismos de cómo funciona el cerebro, intentar reproducir esos mecanismos en una máquina, en un ordenador, pensando que si comprendemos el modelo, pues podemos hacer una copia sintética, que sería el ordenador. Pero como bien has dicho, pues somos seres muy complejos y nuestro cerebro es muy complejo y es una fracción muy pequeña la que realmente comprendemos de cómo funciona el cerebro. Entonces, otra alternativa es decir, bueno, necesitamos saber cómo funciona el cerebro para tener inteligencia, o podemos ignorar cuál es el proceso real, pero de alguna manera sintetizar o idear algoritmos y mecanismos que nos permitan conseguir el mismo objetivo que nosotros hacemos, pero sin necesariamente ser exactamente una copia el uno del otro. Entonces hay muchos sistemas que no están directamente inspirados en sistemas biológicos, pero que son capaces de mostrar ciertos aspectos de inteligencia, como por ejemplo reconocer habla o reconocer imágenes y demás. Y luego siempre es interesante, una vez se han conseguido resultados satisfactorios con estos modelos, ir a los modelos biológicos e intentar encontrar paralelismos entre los modelos que se han aprendido con el ordenador, inicialmente ignorando los modelos biológicos y luego viendo los modelos biológicos y comparando y diciendo, mira, pues en los seres humanos pasa esto y el ordenador está haciendo de otra manera diferente, pero consigue lo mismo. Igual en el cerebro humano hay sistemas redundantes o hay otros sistemas que no conocemos que son más parecidos a los del ordenador y demás. Entonces es interesante porque siempre se puede ir en ambas direcciones. ¿Tendrán apariencia humana esas máquinas? Sí y no. Depende de para qué. Hay muchos proyectos hoy en día, son muy populares en el Japón, para construir lo que se llama humanoides, que son robots de apariencia humana y que se relacionarían con los humanos como un humano. Pero al mismo tiempo hay un área de investigación muy importante que uno de los términos a los que se refiere es inteligencia ambiental, en el que si lo piensas, hoy en día estamos rodeados de ordenadores, pero son ordenadores que no vemos. El coche tiene ordenadores, nuestro teléfono móvil es un ordenador, los electrodomésticos son ordenadores. Entonces, no tienen apariencia humana, pero tienen cierto grado de inteligencia. Que son rudimentarios, ¿no? Bueno, hoy en día. Esos no oyen, ni ven, ni hablan. Pero no hay una razón en particular por la que dentro de 10 o 20 años la nevera te vea y sepa quién eres y a lo mejor sepa cuál es tu comida preferida y te la saque directamente. O no hay ninguna razón, no hay límites para ello. Entonces, yo pienso que dependiendo de para qué, habrá las dos cosas. Tanto la infraestructura será muy inteligente como humanoides, que son básicamente personas, o sea, robots con forma de persona. Esos son los robots a los que se les pondrán emociones. Bueno, a esos y también probablemente
a lo que se considere el ordenador personal en el futuro, que no tiene por qué necesariamente ser un humanoide, igual es tu teléfono móvil o tu ordenador del despacho. Pienso que por ejemplo, una de las aplicaciones más interesantes es el detectar cuando la persona está frustrada. Hay muchas veces en las que estás intentando hacer algo en el ordenador. Me está diciendo que la máquina va a ser como una especie de amigo. Sí, exactamente. La idea es, o sea, hoy en día yo creo que uno de los comportamientos del ordenador que más frustra a los usuarios es el que siempre se comportan igual. Entonces, toman decisiones simples. Y siempre se comportan exactamente igual, lo cual está bien porque te permite predecir cuál va a ser su comportamiento. Entonces, si sabes lo que está pasando, está muy bien, pero hay muchos casos en los que los usuarios no entienden por qué el ordenador hace lo que hace. Y entonces, como siempre hace lo mismo y no lo entienden, pues por más que intenten hacer cosas diferentes, el ordenador siempre responde de la misma manera. Y si no se bloquea. O hay que apagarlo y luego y no sabes qué hacer. Entonces sería interesante el que el ordenador detectara que estás intentando hacer algo, pero no sabes, no puedes. Y entonces igual pues tomar una estrategia diferente o responder de manera diferente. Y demás. Creo que uno de los avances en los que se está trabajando ahora es la combinación entre lo biológico y lo artificial. Sí. ¿Es cierto? ¿Qué es Sí. eso? ¿Eso de que se puede meter en una máquina el cerebro de un ratón? Sí, ¿Es así? o al revés. ¿Sí? Sí, ¿Y eso se para qué habla sirve? mucho de ciberorganismos. Hay muchas propiedades de los sistemas biológicos que son difíciles de replicar en silicio, con las técnicas tradicionales de desarrollo de chips y demás. Los sistemas biológicos son muy, lo que se dice, redundantes y tienen un gran paralelismo. El cerebro tiene billones de neuronas y no se sabe muy bien si todas se utilizan, si algunas son redundantes o no. Hay ejemplos de personas que sufren una lesión cerebral y otras partes del cerebro se reconfiguran para realizar las funciones que la parte dañada estaba realizando. Entonces, en todos esos casos, los sistemas biológicos están mucho más avanzados que los sistemas artificiales o sintéticos. Entonces, ahora es un área nueva de investigación en la que se está intentando pues, hacer sistemas híbridos, en lo que algunas operaciones las realizan sistemas biológicos y otras operaciones las realizan sistemas artificiales de silicio. ¿Pero eso es realidad ya? Sí, o sea, es realidad, pero vamos, a nivel de laboratorio. Teórico. Sí, y también es realidad el implantar chips en personas, o sea, eso es bastante realidad hoy en día para personas que tienen problemas en la retina, por ejemplo, devolverles la visión, o, bueno, hay mucha gente que tiene corazones artificiales y demás. Entonces, existe un término que es ciberorganismo, que es una combinación de biología con silicio. Entonces, pues, en un futuro quizás no muy lejano, muchos de nosotros tengamos un chip en algún sitio que hará algo. Hay una cosa que me preocupa, y es la realidad virtual, que es tan extraordinaria, tan maravillosa. ¿No corremos el riesgo de que nos parezca tan extraordinaria que nos olvidemos de la realidad, de verdad? Sí. ¿Corremos ese riesgo? Hay muchas películas de ciencia ficción que están basadas en esa idea. Una pregunta es, ¿qué es la realidad? No sé si, por ejemplo, la película de Matrix, todos los personajes viven en una realidad, pero en realidad están durmiendo todo el día y es todo simplemente la excitación del cerebro que tienen. Un ejemplo sencillo sería el de esos chicos que están tan fascinados por el mundo de los juegos, ¿verdad?, de la electrónica, de esa realidad, ¿verdad?, de ficción, que terminan... Que no juegan en el mundo real. Exacto. Pues sí, entonces yo pienso que es un tema complicado, porque hay un problema de adicción hoy en día a Internet y a hablar en chats y demás. Entonces yo pienso que uno de los mayores sectores en riesgo son obviamente los adolescentes y los niños, porque no tienen la capacidad de regulación y de control que los adultos pueden tener. Y sí que estoy de acuerdo con que muchas veces es más importante prestar atención a la realidad real que pasarte tantas horas delante del ordenador. Al mismo tiempo, hay teorías un poco quizás más extravagantes en las que vivirías una realidad tan intensa y tan bonita virtualmente que
no tendrías necesidad de ir al mundo real, que sería el mundo Eso, en el que no hay bosques, en el que la tierra está totalmente destrozada, porque nos la estamos destrozando. Y dejaremos que se siga destrozando porque vivimos en nuestra realidad, ¿no? Y entonces sería pues desconectarse completamente y viajar en el mundo virtual y estar disfrutando y conocer a gente remotamente y demás. Entonces pienso que no es un imposible, podremos llegar ahí. Y es quizás una cuestión más de ética, si queremos, de preparación, ¿no? si queremos llegar a esa situación o no. Bien, les voy a dar unos datos de Núria Oliver. Ella es ingeniero de telecomunicaciones, con matrícula de honor, estudió en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Era usted la ampollona de la clase? No, no sé, o sea, es que en la universidad no sé si hay empollones o no, pero siempre sacaba muy buenas notas. Sí. Después se fue a Boston, al Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Y qué hacía usted allí? ¿Qué hizo usted allí? Hizo varios proyectos, ¿verdad? Sí, hice muchos proyectos. Allí fue cuando realmente empecé a concentrarme en los temas de inteligencia perceptual. Estuve trabajando en el Media Lab de MIT. Laboratorio de medios. Sí, es un laboratorio bastante diferente a los demás laboratorios y ha sido un poco pionero en todos los temas de pues, alta tecnología en diferentes sectores. Entonces fue una oportunidad increíble para mí porque pude trabajar en muchos temas muy innovadores como ropas inteligentes o lo que se llama wearable computers. También trabajé en un coche inteligente y luego hice muchos proyectos a nivel de pues, dotar al ordenador con visión y capacidad de reconocimiento de lenguaje, reconocimiento de gestos. ¿Y se han aplicado alguno de estos proyectos en la vida práctica? Pues hay, por ejemplo, el de los coches. Quizás debería explicar un poco cómo funciona el Media Lab y por qué es diferente a los demás laboratorios. Díganos. Es un laboratorio que fue fundado por Nicolás Negroponte, que se ha considerado uno de los personajes más visionarios y gurús en los temas de tecnología. Y se fundó hace 15 o quizás 18 años. Y entonces es parte del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero la gran diferencia con respecto a otros laboratorios dentro del MIT es que el 90 y pico % de la financiación del centro es privado. Viene de diferentes sponsors de diferentes sectores. Y otra característica muy importante es que es muy multidisciplinar. La idea era el que la tecnología va a tocar todos los aspectos de la sociedad, no simplemente, no sé, pues quizás alta tecnología o ordenadores de mesa y demás, pero todos los aspectos. Entonces es importante tener un centro en el que haya tanto músicos como científicos de física cuántica, como informáticos, ingenieros de comunicaciones, artistas, especialistas en teatro, de todo, porque la idea es pues, cómo se va a integrar la tecnología en la sociedad. Entonces, como teníamos muchos sponsors, muchos patrocinadores de nivel privado, dependiendo del proyecto, diferentes sponsors estaban más o menos interesados. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de los coches inteligentes en el que estuve trabajando, pues todas las grandes empresas automovilísticas eran los patrocinadores. Entonces, parte de mi proyecto, por ejemplo, teníamos un Volvo, que nos lo había donado Volvo, y fue el coche que utilicé para mis experimentos. Sí, era como mi juguete. Entonces, pues ellos tenían acceso a todos los resultados de los proyectos y pues los algoritmos que yo desarrollé y demás. Ellos invierten, pero a la vez tienen acceso completo a todos los resultados. A la investigación que ustedes hacían, ¿no? ¿Y ahora en qué está investigando usted? Pues estoy investigando en las mismas áreas en las que estaba investigando en el MIT y fundamentalmente hasta ahora me he centrado en el ordenador personal. No he hecho trabajos en wearable computers o en coches, o más, ha sido fundamentalmente pues, lo que es el tradicional desktop, ordenador personal. Pero últimamente me he centrado en dispositivos móviles. Entonces, mi idea es hacer que los dispositivos móviles sean un compañero más que una carga en el bolso o en el bolsillo. Que el dispositivo móvil sepa quién eres, con quién estás, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que necesitas, si es que necesitas algo, y entonces pues te ayude más de lo que hacen, hoy. Perdón, me salen algunas palabras en inglés. Y entonces hay varios factores que me han motivado a enfocar mi investigación en dispositivos móviles. Hay tanto a nivel técnico como más a nivel social. Desde un punto de vista técnico,
mi investigación siempre ha combinado sensores con inteligencia artificial, porque la idea es dotar a los ordenadores de percepción utilizando sensores y de comprensión de qué es lo que están percibiendo. Cosas muy sencillas para nosotros, como por ejemplo reconocer que esto es un vaso y que en el vaso hay agua y que te lo puedes beber, es muy complicado conseguir que un ordenador reconozca que esto es un vaso. Ahí estamos en mantillas todavía, ¿no? Entonces, son temas que a nosotros, es difícil incluso para nosotros pensar cómo puede ser tan difícil, porque es tan fácil para nosotros, pero el sistema de visión es uno de los más complicados a nivel biológico. Entonces, los dispositivos móviles hoy en día tienen sensores. Casi todos los teléfonos móviles tienen cámaras, tienen micrófonos, muchos de ellos tienen GPS, GPS. Muchos de ellos tienen sensores de aceleración. Entonces, ya tienen sensores, lo que pasa es que no estamos procesando la información procedente de los sensores para determinar cuál es el contexto, para determinar qué es lo que está pasando, pero podríamos. Entonces, ese es uno de los factores. Y otro factor a nivel técnico es que en realidad son mini ordenadores hoy en día. Tienen capacidades de procesamiento casi tan buenas como ordenadores hace 5 años. Luego, desde un punto de vista más de realidad y desde un punto de vista más de sociedad, pienso que para muchísimos millones de personas un dispositivo móvil va a ser su ordenador personal. No hay más que ir a países del sureste asiático o en Sudamérica, donde la mayoría de las personas tiene teléfono móvil, pero no tiene ordenador. Tienen teléfono móvil y televisión, pero no tienen ordenador. Y para lo que necesitarían un ordenador pueden hacerlo con un teléfono móvil hoy, porque simplemente quieren hacer email y a lo mejor miran algo en internet. Entonces hay muchas posibilidades de expandir un poco qué es lo que ese dispositivo puede hacer, además de simplemente mandar email. Y luego también hay muchas posibilidades a nivel de fisiología, y eso es un poco volver a la idea de wearable computers, o ordenadores que se llevan puestos. La idea sería... Aplicaciones prácticas. Sí, la idea sería, por ejemplo, el tener sensores fisiológicos, pues igual en un anillo, o en un pendiente, o en un collar, o en la ropa, que están monitorizando diferentes señales fisiológicas, como pues, el ritmo cardíaco, o la presión arterial, o el nivel de oxígeno en la sangre, y entonces monitorizarían todas esas señales. ¿Prever situaciones de riesgo? Sí, prever situaciones de riesgo, o personas que tengan condiciones crónicas, o simplemente para cualquier persona, pues quizás sería interesante el saber cuán activo estás cada día. Esto es muy importante para las personas, por ejemplo, de la tercera edad, o personas que viven solas, que es uno de los grandes problemas de los países desarrollados hoy en día, en los que apenas hay niños que nacen y cada vez hay más y más personas mayores. Entonces, ¿quién va a cuidar de todas esas personas? ¿Y usted quiere que cuiden las máquinas? Bueno, o que ayuden las máquinas yo pienso que una situación que parece que es la que más prefieren las personas de la tercera edad es estar en sus casas, en lugar de estar en un asilo. Pero un problema es que no hay medios para tener a enfermeros en la casa de cada persona. Entonces, si tuvieses un sistema que es muy poco intrusivo, que permite monitorizar esas señales vitales más importantes, y la persona puede estar en su casa y estás tranquila porque sabe que si pasa algo, pues este dispositivo va a avisar. Pues pienso que revolucionaría bastante la situación de la sociedad hoy en día, porque es un gran problema en los países desarrollados que todavía está por resolver el qué hacer con tantas personas mayores. Nuria, ¿por qué no trabaja en España? Pues fundamentalmente porque no he encontrado... Es de Alicante, sí. Me imagino que preferirá ¿verdad? El Mediterráneo al Pacífico. Sí, sí, a fin de cuentas soy española y soy la única persona en el extranjero de mi familia. Entonces, a nivel personal es bastante difícil vivir en el extranjero, sobre todo en la costa oeste americana, porque está muy lejos de España. Entonces, pues a largo plazo me gustaría volver a España. Al mismo tiempo, me gusta mucho lo que hago, entonces es una decisión difícil, porque es difícil determinar cuán importante, o sea, cuánto estaría dispuesta a sacrificar a nivel profesional para volver. Pero yo siempre mantengo contactos con diferentes instituciones aquí en España, hay profesores, y sí que me gustaría volver algún día, y sobre todo me gustaría, pues,
inspirar a más gente joven española a que hiciera investigación y trabajara en estos temas y hacer que España fuese reconocido internacionalmente como un país pues, investigador, no solamente en mi área, pero pienso que en lo que puedo contribuir es en mi área. Pero estamos muy lejos en nuestro país para crear, en vez de consumir tecnología. Pues la verdad es que es una pregunta difícil de responder. No, es muy fácil. ¿Estamos muy lejos? ¿Sí o no? ¿O no estamos muy lejos? Define lejos. ¿Nos queda mucho para llegar a la tecnología puntera? Yo, o sea, pienso que realmente España está progresando mucho y hay ciertos programas para traer a gente española que está trabajando en el extranjero y demás. Pero yo pienso que una de las barreras más importantes que tenemos que superar es el de la falta de cultura investigadora, que es algo que es difícil de cuantificar y es difícil de reproducir o de crear incluso. Entonces, no es difícil encontrar presupuesto para crear un laboratorio, o crear un centro y comprar máquinas y comprar instrumentos y demás, pero ¿es suficiente? No, yo pienso que no es suficiente, porque necesitas a alguien que esté trabajando en esos laboratorios, necesitas una cierta cultura investigadora. ¿Y qué pasa cuando el presupuesto va a seguir estando siempre o se va a terminar a los 2 años porque pues, cambian los políticos o cambian los planes? Entonces, pienso que el problema más grande es el de la cultura. Y la verdad es que no sé cuál sería la solución o cuánto tiempo se tardaría en poco a poco transformar esa cultura. Las universidades americanas tienen un sistema muy diferente a las universidades españolas en cuanto a pues, qué significa ser profesor y qué significa ser estudiante. Y entonces, pues, pienso que esas diferencias contribuyen a que Estados Unidos tenga tantos centros de investigación y no haya tantos en España. Los profesores en Estados Unidos investigan mucho. Y en España, no voy a decir que no investiguen, hay muchos proyectos europeos en los que están investigando también, pero es un tipo diferente, un estilo diferente. Aparte de la cultura, les faltan medios, ¿no? Sí, También. Exactamente. Siempre se encuentran con barreras burocráticas. Cuando necesitas algo tienes que rellenar no sé cuántas solicitudes hasta que lo consigues. En Estados Unidos siempre ha sido un país más emprendedor, más flexible, más directo. Si necesitas algo, lo compras y ya está. Si no estás seguro de que algo va a funcionar, lo haces. En lugar de pensarlo 30 veces antes de hacerlo, y si no ha funcionado, pues bueno, intentas de otra manera. Entonces hay determinados aspectos de la cultura que yo pienso que son difíciles de modificar o de transformar, porque también forman parte de la identidad del país. Pero yo soy optimista, entonces pienso que un día pues sí que podré volver a España. Bueno, pues ese es nuestro deseo. Esperemos que sea pronto, Nuria. Muchísimas gracias. Gracias por a vosotros. acompañarnos. Gracias. Muy bien, y a todos ustedes nos despedimos. Volvemos en unos días pues con otra entrevista aquí, en De Cerca. Muy buenas noches.